Bueno, soy Jorge, soy miembro del grupo IF, del cual aquí estamos Miguel, Beatriz, Pablo y yo. IF significa Ingeniería y Filosofía. Es un grupo que hace ya 8 o 9 años pues, empezamos a pensar que igual la ingeniería de este centro pues, necesitaba ideas provenientes del mundo del pensamiento, y no es que aquí no pensemos, pero igual pensamos de una manera un poco más estrecha, más rara, no sé, con más cortapisas, que era la Facultad de Filosofía, y curiosamente había gente de la Facultad de Filosofía a la que le interesaban los sistemas CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y temas afines. No todo el mundo está en CTS, ya lo sé, que bueno, es gente que desde el ámbito del pensamiento de humanidades, que tampoco me gusta lo de humanidades, porque lo de aquí también deberían ser humanidades, ¿no? Porque lo que hacemos aquí en esta escuela de ingeniería, yo soy ingeniero, debería ser para la humanidad. A veces no lo es. Un poco este tipo de reflexiones nos llevó a empezar a juntarnos. Primero eran unas jornadas. El próximo marzo será las 8ª jornada IF, y el tercer congreso, el cuarto, porque hace 3 años y pico pues pensamos que igual valía la pena darle un cambio de tuerca, un giro de tuerca adicional, y pasar de jornadas, que siguen siéndolo, en el sentido de que lo que ahora llamamos congreso pues está abierto a la sociedad civil, está abierto a las empresas. O sea, no somos tan gente académica como la palabra congreso académico podría dar. El último año pues nos dedicamos a la IA, y bueno, ahí haciendo juegos de palabras entre nosotras a nivel interno, pues surgió el título IAcracia, ¿no? con varios ejes. Por un lado tratamos, pues, por supuesto que podía haber más ejes, pero tenemos nuestras limitaciones. Entonces uno de los ejes era por los componentes legales que conlleva la inteligencia artificial. Por otro lado estaba el tema, y dentro de él metimos también, y eso me parece importante resaltarlo, aspectos laborales, que bueno, no son exactamente legales, pero tienen un componente laboral muy claro. Metimos asimismo el tema de salud, que sin duda en todos los sistemas sociosanitarios pues la inteligencia artificial, como en todo, está entrando. Y luego pues había como una especie de cajón desastre donde metíamos un poco todo lo demás, aspectos relacionados con la seguridad, la violencia, incluso la guerra. Sabéis que en Gaza han estado utilizando sistemas de inteligencia artificial para masacrar a la población civil, esencialmente. Bueno, pues hicimos el congreso, ofrecimos tanto a las personas ponentes de mesas así centrales, como a las personas que montaron, que vinieron a las distintas mesas relacionadas con líneas temáticas, con sus comunicaciones, que convirtieran su intervención en un capítulo. Y bueno, quienes pudieron y lo consideraron adecuado, pues lo hicieron. Y aquí tenemos este librillo que bueno, nos ha costado algún trabajo, tiene todavía algunos defectos formales, tenemos que reconocerlo, pero bueno, lo hemos ido puliendo. La verdad es que éramos un poco gente nueva también en el ámbito de la edición y la revisión editorial y tal, y nada, estamos encantados de que vengáis. Gracias de que hayáis participado, las personas que estáis aquí presentes, que habéis participado con algunos de los capítulos. No sé si Beatriz, que era la directora y que hizo el capítulo introductorio, pues quiere añadir algo a lo que he dicho. Absolutamente improvisado, como acabáis de ver, pero más improvisado no podía ser. Y entonces no sé si quieres añadir algo, y luego pues habláis un poco las personas que
nos contáis algo, pues, perdón, sobre vuestra experiencia de haber participado en este o en anteriores congresos y lo que contasteis en vuestro capítulo, si queréis. Bueno, yo sí quería añadir, el libro lo tenéis disponible online en el servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo de manera gratuita. Si entráis en el servicio de publicaciones Universidad de Oviedo, buscáis Idiacracia, encontráis este ejemplar. Los impresos son impresos porque los enviamos a una imprenta, no existen copias físicas para comprar en ningún sitio, entonces es un ejemplar gratuito online. Luego sí quería hacer un pequeño repaso, ¿no?, de lo que hay en el libro, que al final, por una cuestión de formato y porque cuando se organiza el congreso siempre tenemos ideas brillantes y maravillosas y luego la realidad pues nos lleva a la contraria, ¿no? Y entonces suele haber un desequilibrio entre las aportaciones a los temas. Y lo que nos pasó en este congreso en concreto, como hicimos estas dos líneas que comentaba Jorge, ¿no?, de salud y justicia, pues recibimos mucha ética, que no estaba en sí mismo en el programa, pero que claro que es importante y claro que hay que hablar de ello. Entonces, por eso el libro, aunque no el congreso, la oferta del congreso no tuviera esa línea, se hizo una línea específica de lecturas éticas de la IA, que es donde más, yo creo, nos gusta a los filósofos modernos en ese ámbito, ¿no?, de la responsabilidad de la IA y este tipo de cosas que, bueno, nos vais a hablar vosotros de ello. En el tema de la justicia hay un capítulo muy interesante que fue el que, en realidad en la mesa no se habló directamente de ello como tema, pero luego el catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Pérez. Sí, pues Miguel Presno hizo un capítulo sobre una implementación directa de la inteligencia artificial en el sistema judicial a través del sistema de Diogen, de violencia de género, que es bastante interesante verlo porque es como eso, directamente una aplicación que se está utilizando a día de hoy, ¿no? Y luego también, bueno, tenemos problemas, aparte de... Se vieron problemas de cómo hacer sistemas de inteligencia artificial que fueran, vamos a utilizar una palabra que no se usa, que es buenos, ¿no?, buenos para la industria, que también hay un capítulo de una propuesta de implementación de una inteligencia artificial responsable, que luego llegará el filósofo y dirá responsable en qué sentido, a qué te estás refiriendo, ¿no?, ese tipo de cosas. Y luego también me parece interesante explicar que, aunque no fue a modo de ponencia, hay un capítulo en concreto que escribió una persona que estuvo en el aula de extensión, que hizo un póster, que de hecho lo tenéis en la página 104, y a raíz de la reflexión que pudo sacar en el aula de extensión, se atrevió a hacer un capítulo que habla también de la soledad, ¿no?, y de esta época de los robots. Lo del aula de extensión, no lo hemos dicho, es porque antes en las jornadas y luego en el congreso hacemos como una precuela del congreso, que es precisamente un aula de extensión universitaria. Esto es una actividad abierta a la ciudadanía en general, donde se apunta quien quiera. Nuestro objetivo era que se apuntaran más estudiantes de ingeniería y también de filosofía. Luego, pues, bueno, hemos tenido un éxito parcial en eso primero, pero bueno, se apunta gente súper válida a la que siempre damos un espacio en el propio congreso. Y ese es el... Sí, bueno, es muy importante para nosotras que el alumnado también participe. Me gustaría también que participara más alumnado de la Facultad de Ingeniería. Estáis siempre muy invitados a ello. Y bueno, nada, la última parte no me quiero meter tampoco a hablar porque como 3 personas que han escrito capítulos están aquí, pues prefiero que lo digáis vosotros y vosotras directamente. Y entonces, si quieres, Pablo, eres el primero de la sección de ética de la inteligencia artificial, nos cuentas. Vale, pues nada, yo también me alegro mucho de que este libro haya
ya ha salido a la luz, que siempre es un poco más difícil de lo que se imagina uno cuando lo ve desde fuera. Este año y en el marco de este congreso de Iacracia, pues no me pude aguantar las ganas de escribir, de hacer una propuesta de comunicación y luego un artículo llamado IA, narrativa y fascismo. En él lo que intentaba era enlazar, por un lado, el funcionamiento autónomo que presentan los sistemas de IA, por los cuales se parece que empiezan a tener su propia metodología en todo caso y también sus propios objetivos a la hora de relacionarse con el mundo real, y cómo eso está generando una sustitución que tiene ciertos ecos a la sustitución, que es otra cosa que proponía en el capítulo, que supuso el fascismo en los años 30 del siglo pasado. Es decir, una sustitución de la revolución en ciernes por medio de grupos paramilitares y partidos políticos que intentaban cortar el poder a partidos, sobre todo el socialista italiano en auge, una sustitución de la verdad con el uso indiscriminado de la mentira, que también lo vemos ahora que tiene una cierta similitud, y en última instancia una sustitución de las personas, al menos tal y como se venían entendiendo, tanto por el liberalismo como por el propio socialismo. Y proponen un modelo del ser humano radicalmente distinto, en el que son carne de cañón para las fábricas o para la guerra. Y de alguna forma, esas sustituciones parece que se están replicando en un cierto sentido. No es porque estuviéramos al borde de una revolución, que obviamente no era el caso, pero sí una sustitución de la verdad, y eso lo estamos viendo todo el rato. Se cita a un historiador de Yale llamado Snyder diciendo que la posverdad es el prefascismo. También una sustitución de las personas y de sus relaciones a través de esa derivación hacia gestionar nuestras relaciones a través de inteligencia artificial o de sistemas mediados por ella, también redes sociales, que por cierto va a ser el tema del siguiente congreso del año que viene. Y también otro elemento que traía era el uso indiscriminado de la inteligencia artificial está empezando a restar capacidades cognitivas a las personas, lo que se llama descapitalización cognitiva. Eso hay un montón de pruebas que empiezan a aparecer de capacidades de lectoescritura, lectura comprensiva, de análisis, que está empezando a dificultar plantar cara a este tipo de dinámicas que se están alimentando, y ese es el tercer elemento por parte de una cúpula, de una aristocracia que ha ganado muchísimo poder en los últimos años. Buena parte de ella estaba presente en la toma de investidura de Trump. Todos los multimillonarios emergidos de Silicon Valley con una nueva ideología que ellos mismos llaman la ilustración oscura, que busca acabar directamente con los sistemas representativos porque están empezando a ser una limitación a sus propios desarrollos de negocio. Y sobre eso, se citan unos cuantos personajes que están todos en esa órbita de las nuevas tecnologías, haciendo verdadera filosofía y filosofía política para modificar los cursos de sus propios gobiernos, como obviamente están consiguiendo, y también de gobiernos en otros países. Ante todo eso, y no me enrollo más, porque si no esto parece un remake del Congreso, se proponen una parada de ritmo, un frenado, una vuelta a nociones de verdad relativamente objetivas, tarskianas, podríamos decir hasta cierto punto, una vuelta a las relaciones humanas, obviamente, y apoyar en la medida en la que podamos los dos grandes movimientos sociales que hoy en día son la única barrera a este empuje, la única barrera práctica y con cierta capacidad de sostén, que es el ecologismo y el transfeminismo, como ejemplos de lo que todavía puede frenar, como digo, esta ola que se nos viene encima. Ya está ahí. Ah, sí. Bueno, lo cojo así. Bueno, pues yo soy Patricia Fernández y bueno, cuando yo me apunté a este congreso, pues estaba haciendo mi último año de carrera, lo cual pues también, me gustaría empezar agradeciendo pues que se hagan este tipo de encuentros o jornadas en las que también a aquellas personas, y me imagino que mi compañero Miguel esté de acuerdo, pues eso, aquellas personas que estamos empezando una carrera de investigación académica, pues que tengamos también este espacio que a lo mejor no
no siempre se nos suele dar de primeras por diferentes razones, ¿no? Y bueno, yo estudié filosofía, entonces yo la propuesta con la que quería inscribirme aquí, pues era también desde las dudas que a mí me surgían pues cuando se habla de inteligencia artificial. Y como no, en filosofía se empieza por el qué es. Entonces, en la primera parte de mi artículo intento dar una definición de la inteligencia artificial desde su funcionalidad y también desde un enfoque instrumentalista, que quizás ahora no lo haría así, pero entendí en ese momento que era buen punto de partida para adentrarme en el tema, en comprender cómo funciona, qué está detrás de ella, para luego pues ocuparme de un tema ético y político que al final es la responsabilidad. Cuando la inteligencia artificial falla o comete errores, ¿quién está detrás de esos errores? Porque en los diferentes ámbitos en los que se encuentran pueden ser muy graves y como se disfraza en ocasiones de ese cierto automatismo que también es críptico por la opacidad que a veces hay en los algoritmos que funcionan, pues yo entendía que había que encontrar más o menos el camino para, para atribuir esa responsabilidad, ¿no? Entonces yo tomo la noción de la agencia directa e indirecta a través de otros autores que han hablado acerca del tema, pues para comprender que al final, por ejemplo, desde el enfoque sistémico de Hughes, la inteligencia artificial es un sistema tecnológico en el que en el que están implicados pues las instituciones, organizaciones, los gobiernos, y simplemente dejo ahí la cuestión por la extensión también que tenía prevista y pues como punto de partida de lo que yo quería tomar. Y ese sería básicamente el resumen del capítulo que yo escribo para este congreso, ¿no? Buenas tardes a todos, yo soy Miguel Laredo, también estudié filosofía, como me comentó Patri. ¿Me lo pongo aquí mejor? Ya, mala costumbre, cierto. Pero bueno, yo llegué al congreso de forma un poco fortuita, podría decirse, porque yo realmente no me enteré de él hasta que vea una tarde que yo estoy haciendo prácticas aquí en Media Lab junto a una compañera que hizo las prácticas con nosotros, Duna, que no está aquí tristemente, nos comentó que estaban haciendo el congreso y nos invitó de forma casual, que como no enviamos una comunicación, aprobamos, ya que ambos estamos interesados en el mundo académico y la investigación, cosa que se agradece un montón porque desde que he llegado a Oviedo he visto muy pocas puertas para jóvenes estudiantes, incluso estando en cuarto de carrera, que se abran para estas ocasiones. Y pues en esa aventura de pensar de qué iba a hablar yo, porque realmente yo estaba un poco más quemado del tema IA, porque lo venía trabajando varios años seguidos en distintas asignaturas, distintos temas o distintas cosas que había estado yo de forma azarosa, muy a mi pesar, me tenía muy quemado y dije, ¿de qué hablo? ¿Qué hago? Y justo yo estaba en ese momento trabajando los temas de sociabilidad y formas de comunicación de Franco Vifuera, de un autor súper interesante, y hablando con unos compañeros un día casual, una tarde, una terraza en Madrid, vemos un par de artículos, unas noticias que despertaron cierto interés, que fue la primera de un joven en Estados Unidos que se había visto de cierta manera incitado a suicidarse por una relación que tenía de cierta manera con un personaje ficticio de Juego de Tronos, Daenerys Targaryen, creo que se llama, no he visto la serie, lo siento, que de cierta manera apoyó el suicidio de este joven. Y otra noticia aún más impresionante, que era el primer matrimonio de una persona con una inteligencia artificial. Y dije yo, vaya, ¿a qué lo mejor hay que hablar, que pensar? Entonces, en ese contexto, me pongo a buscar o a pensar en qué sentido, de qué forma nos estamos relacionando con esta tecnología. De qué forma sería incluso dibujar una cierta identidad, una cierta persona, un cierto ser, como para llegar a decir, bueno, me caso con una IA. En ese sentido, me pongo ya a buscar así, digamos, un trabajo de campo muy rudimentario y mal hecho, a decir, bueno, qué tecnologías son las que están ofreciendo este servicio para nosotros comunicarnos o buscar un
tipo de suplencia relacional con las inteligencias artificiales. Y me encuentro una terrible sorpresa de que el principal servicio, más allá de las IAs generativas que utilizamos ya como segunda herramienta en nuestras vidas, están los chatbots, que son servicios directamente diseñados para ofrecer pues, este tipo de relaciones afectivas emocionales con inteligencia artificial, los cuales sorprendentemente cuentan con millones de descargas. Entonces ya no estábamos hablando de un par de personas que en su soledad, en su tristeza, buscaron soluciones ahí, sino que estamos hablando de más de 30 millones de personas que utilizaban estos servicios. Y dije, wow. Entonces nos estamos encontrando ya con un problemilla. Entonces este tipo de relaciones que establecemos, qué consecuencias tienen, cómo se figuran, cómo puede afectar las relaciones entre personas o cómo son la relación con un chat. En ese marco me apoyé bastante en Franco Bifoedar de una distinción que tiene entre comunicación conectiva, básicamente una que se refiere solo al intercambio de signos, como podría ser el chatear, a la comunicación conjuntiva, que ya es una comunicación más encarnada, gestual, emotiva, emocional, relacional, de uno a uno. Claro, ahí ya se veía claramente en qué tipo de parámetros caía lo que era la inteligencia artificial. Y ya no solo eso, sino pensar cómo se construye esta imagen de esa segunda persona, o sea, otra edad, qué sé yo, que no es una persona que interactúa de tú a tú con sus ideas, con sus percepciones, con su pensamiento de ti, sino que es un perfil completamente sometido a tu merced, completamente dándote la razón constantemente, sin buscar la contraria, desde un esquema relacional de sumisión, donde uno tiene siempre el poder, sin usar la razón. Entonces, pensando en estas características, se podría construir la relación que estamos haciendo, o se está haciendo, se está dejando ver, entre paréntesis, con la inteligencia artificial, se podían rastrear cierto tipo de consecuencias luego en las personas que empezaban a tomar eso como esquema relacional de base. Luego, cómo podría afectar el tener como siempre mi esquema relacional a partir de la aprobación a mi interacción con los otros, cómo podría llevarse eso en personas con riesgo de exclusión social o de marginación o de soledad, el empezar a tener ese como el marco relacional predilecto por su facilidad de acceso, por su gusto, por su poca dificultad. Entonces hablo un poco de eso en el artículo, en el cual no quise hablar más porque tampoco busco hacer una segunda ponencia. Y eso fueron un poco lo que me trajo hasta aquí. Muchas gracias. Alejandra, ¿quieres explicar un poco también el que iba el capítulo? Aunque has llegado tarde, estamos haciendo un poco esta dinámica. Vale. Si quieres, es que ya estamos grabando y que ahora somos gente pro. Bueno, las tres personas que han hablado hasta ahora fueron autoras. Si lo grabamos, lo tenemos que grabar todo. Sí. Decía que las tres personas que acaban de intervenir fueron autoras de sendas comunicaciones y Alejandra estaba en una de las mesas marco y en concreto dentro de su ámbito de investigación, que es el tema de salud. Entonces, bueno, si quieres también resumir en unos pocos minutos, pues, qué te llevó a tratar ese tema y qué cuentas más o menos en tu capítulo. Vale. Pues efectivamente yo intervine en la mesa redonda de salud y pues mi interés por el tema empezó por razones pragmáticas, porque es que la facultad de psicología me queda mucho más cerca de mi casa que la facultad de filosofía, pero bueno, entonces empecé a leer muchos libros de psicología, entonces como también en el departamento tengo muchos casos con investigación en estudios de la ciencia y la tecnología, pues empecé a conectar mis intereses sobre salud, sobre trastornos mentales con las investigaciones de CTS. Y en el libro, pues hice un capítulo sobre participación ciudadana en inteligencia artificial y pues realmente el argumento principal del capítulo es que la inteligencia artificial realmente, el alcance que tiene en el ámbito sanitario es pues realmente solo como herramienta, no puede para nada sustituir la labor del médico. Y en el capítulo pues defiendo que esto es así porque, bueno, por muchas razones, pero empezando porque la medicina es una disciplina que es a la vez arte y tecnología, y defiendo que es lo que se llama una ciencia de diseño, porque al ser
al tener un fin que es ético, que es el de sanar al enfermo, pues no se puede reducir a una ciencia. En ese aspecto es como una tecnología. Y al mismo tiempo ese fin ético pues lo convierte en arte, porque para poder lograr ese fin ético hay que siempre estar como moldeando el conocimiento del médico en función de la vivencia del paciente, y eso es como un poco como la tarea del artesano. Es una obra de arte que se tiene ahí y hay que estar como moldeando y tener una perspectiva muy personal y pues teniendo en cuenta también pues componentes como intuitivos y deliberativos y componentes empáticos, que realmente una inteligencia artificial que de momento, como dirías John Searle, solo hay inteligencia artificial débil, que realmente no tiene vivencias mentales genuinas. Y bueno, eso es un poco el argumento principal del capítulo. Bueno, muchas gracias por exponernos vuestros capítulos. Es interesante porque, aunque ya terminó el congreso, yo creo que sigue muy latente lo que habéis dicho los cuatro, porque queremos hacer, que ya lo adelantó antes Jorge, el siguiente congreso sobre las redes sociales, y uno de los... Perdón. ¿Lo dijo Pablo? Lo cortamos, yo no dije nada mal. Y bueno, al final vamos a intentar, a través de las redes sociales y sin centrarnos en la inteligencia artificial, por abrir un poco el campo, pero sin excluirla, porque sigue siendo una tecnología que, queramos o no, está presente en nuestro día a día. También la relación entre las redes sociales y la salud mental va a ser uno de los bloques que tenemos que trabajar. El tema de cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial, queremos, al menos Miguel y yo estamos diseñando un taller, porque estamos viendo también que la gente cada vez depende ya no de chatbots específicos, sino de la misma inteligencia artificial generativa. Ahora el ChatGPT o Grok o lo que sea, y hablan con ello, y pues el uso que puede tener en estudiantes de colegio o instituto puede llegar a ser muy preocupante, y desde el grupo también queríamos abordar eso. Y el tema también que decía Pablo de la posverdad, que al final la inteligencia artificial nos está llevando a una especie de, no quiero decir esquizofrenia porque es un diagnóstico médico muy serio, pero sí que nos está llevando a dudar de lo que vemos, de lo que oímos, porque cualquier cosa puede ser verdad o puede estar generada por inteligencia artificial cada vez más fina, cada vez más difícil de detectar. Y además, como luego, por ejemplo, en la esfera pública cada vez tenemos dirigentes políticos más histriónicos, cada vez es más plausible que sea IA o que no lo sea, ¿no? Y también el tema de la responsabilidad, porque al final todos los diseños tecnológicos van a tener detrás una reflexión sobre la responsabilidad. ¿Quién ha hecho la tecnología? ¿Por qué se ha hecho la tecnología? Desde este grupo yo creo que repetimos, no sé, igual todas las veces que hacemos una comunicación en público, lo de que la tecnología no es neutral. Podemos entrar otra vez en esta discusión. Pero bueno, en la inteligencia artificial más todavía, si no sabemos cómo funciona, si no sabemos cómo... Si de verdad piensa, ¿no? Y desarrolla sus propios pensamientos y genera sus propias alteraciones algorítmicas, porque no deja de ser eso. Y luego tenemos una responsabilidad porque utilizamos esa IA para tomar una decisión, ¿no? Como en el caso jurídico. ¿A quién echamos la culpa de si esa decisión está mal tomada o no? Porque al que lo programó, que es un poco al final todo el tema de la responsabilidad que ya veíamos en el estudio de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Y todos estos problemas que estamos tratando, aunque estén centrados en la IA en este libro, al final se pueden aplicar a todas las tecnologías, y es interesante bueno, pues seguir construyendo, ¿no?, este tipo de diálogos y de espacios y de reflexiones. Y esa es mi reflexión final. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Podemos abrir Abrimos un coloquio
No hace falta tampoco que os microfoneéis para el coloquio. Yo fui público nada más, pero tengo, bueno, quiero valorar muy positivamente lo que hacéis. Para mí fue súper enriquecedor el marzo pasado, escuchar todo lo que los diferentes ponentes expositivos. Sí, gracias a tu idea. Pues esperamos que siga siendo público el marzo próximo. Sí, Como ya tenemos decíamos, fechas, no... eso en redes sociales, efectivamente, y ya es la tercera vez que lo decimos, que además tiene una correlación muy clara con el tema de IA y con el tema de posverdad, y bueno, cada vez que esa bestia corrupia que hay en la Casa Blanca dicen, acaban de salir en su red social a decir no sé qué mentira nueva. Bueno, pues está claro que tiene mucho que ver con todo esto que traemos hoy a colación y normalmente, por cierto, el tema de cada congreso lo elegimos en función de lo que propone la gente. O sea, pasamos un cuestionario de valoración de cada congreso y ¿de qué te gustaría hablar? Y un tema mayoritario pues, fue redes sociales, por eso. Bueno, y yo en primicia anuncio que aunque todavía no está ni la llamada a la participación ni nada, ya tenemos fecha, va a ser los días 25, 26 y 27 de marzo de 2026. Por si os animáis tanto a participar como a venir como oyentes o en la modalidad que queráis, incluso estudiantes de aula de extensión que está abierta a toda la ciudadanía. ¿Tenéis tracks ya pensados? Tenemos tracks pensados. Sí. Sí, uno es salud, ya lo hemos dicho, otro es ingeniería. Y ahí la ingeniería, 2 años atrás era la ingeniería del mal. Bueno, ingeniería del mal y del bien. Quiere decir, pensamos que las redes sociales se aplican a efectos profesionales, más el concepto de red social, no ya las convencionales, sino aplicado a WhatsApp. Puede considerarse una red social y luego hay incluso algunas como más específicas. Esperamos con eso atraer una cierta población del ámbito de la tecnología. Y hay un tercer eje que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pues verdad. Pues verdad. Que ese es más para atraer filósofos. A ver si conseguimos equilibrar, porque una de las cosas que más anhelamos en este grupo es crear espacios híbridos en el que se abren desde los distintos perfiles, que además no cerramos tampoco a que no pedimos el título de filosofía ni el título de ingeniería, pero sí perfiles más técnicos con perfiles más humanísticos, aunque es verdad que yo estoy de acuerdo con Jorge, que la tecnología tendría que ser humanista, porque al final es para las personas y para los animales no humanos, tengamos esto también en cuenta. Y bueno, pues a ver si conseguimos desde una perspectiva menos tecno-optimista, digo tecno-pesimista, intentar ver las bondades también de las redes sociales y de la comunicación para el trabajo en conjunto en ingeniería y este tipo de cosas. Que también tiene cosas buenas, que parece que la odiamos, pero es mentira. Genial, ya tenemos un ponente. Y nada, si nadie Sí, no, más quiere añadir. Ya tenemos noticias de más gente procedente del mundo de la ingeniería que algo ha oído, que vamos a tener esto, aparte de estupendo volver a contar con Manrique, que ya es de la casa. Bueno, tenemos más gentecilla por ahí, entonces, qué bien. Y luego, bueno, pues, los otros ámbitos, y luego, es que no me encaja exactamente. Bueno, ya, alguna idea que tengáis que no sea exactamente, pues ya vemos si la metemos en algún cajón desastre. Sí, siempre se pueden generar cajones de desastre. No hay Sí, ya, problema. mejor insistir en lo que ha dicho Bea, que hay un aula de extensión que venimos también sacando desde hace 5 años, creo recordar, que está abierta a todo el mundo, estudiantes, pero también cualquier otra persona se puede apuntar, no hace falta ser personal o alumnado de la Universidad de Oviedo, donde se profundizan en los temas que luego se van a tratar en el Congreso y también es una pista de una lanzadera, pues si se quiere hacer propuestas para el propio Congreso, que también son súper bien acogidas de quienes participan en esa aula, así que
bueno, si os ha llegado este correo con la presentación de hoy, os llegará otro cuando se abra la inscripción a la aula de extensión universitaria, y quienes os queráis apuntar, pues súper bienvenidos. Con el incentivo o desincentivo de que además tendréis que participar en el congreso. Es decir, que si vais al aula, os toca luego contar algo. Más en este año queremos enfatizar un poco más la proactividad, el protagonismo de las personas matriculadas en el aula, en el ámbito del congreso. Y para el estudiantado también se convalida con un crédito, bueno, también tiene un pequeño aliciente ahí. Bueno, esperamos que la gente se apunte porque es cantera también para el congreso. Y nada, si queréis dejamos aquí la presentación, podemos tomar un café y hablar tranquilamente, con menos seriedad. Sin cámara y sin nada, sin dejar rastro en internet. Por supuesto, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por haber venido. Por habernos acompañado. Haremos alguna presentación más, otra en Gijón y otra en Oviedo, en las próximas semanas, meses. Sí, eso, y el libro, repito, está disponible online en el servicio de publicaciones de esta nuestra universidad.